Es muy típico también clínicas que facturan mucho dinero y muchos meses tienen problemas a la hora de pagar las nóminas. Es lo que veo en el sector. No he visto una gestión muy eficaz, muy organizada y saber dónde se va el dinero y dónde no. Muy típico también que no, yo voy a abrir la clínica porque mi amigo, su padre tiene un local, me lo va a dejar muy económico, sí, pero ¿dónde está ubicado? ¿Dónde vas a ubicarte? Tienes que tenerlo muy claro. Una clínica que empieza nueva, ¿qué es lo que tendría que hacer para que no fuera tan a lo loco? ¿Tendría que tener como una previsión de fondos? Porque yo he visto que se gastan todo el dinero, abren la clínica y a rezar que se llene. Si no tienes tesorería, abres la persiana, mal vas. Lo que nunca haría yo a día de hoy, eso jamás lo haría, primeras, segundas, terceras, cuartas plantas. Yo nunca abriría una clínica en el piso. Gestionar una clínica puede marcar la diferencia. Y hoy estamos con Antonio Moreno, que es experto en gestión clínica, ayuda a un montón de clínicas para que puedan gestionarse adecuadamente. Y vamos a ir preguntándole algunas cuestiones interesantes para todos vosotros para que, bueno, vayamos juntos mejorando la gestión clínica. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Qué tal? Dale, encantado, Alberto. Bien, gracias. Bueno, a Antonio lo conocí hace ya unos meses y bueno, estamos trabajando y desarrollando en el software que tenemos de Clinic 6 todo su sistema y metodología de mejora de rendimiento y de gestión clínica. Y la verdad es que hemos tenido ya bastantes Zoom y en esos Zoom la verdad es que muchas veces pensaba, ¿por qué no estamos grabando estos Zoom y los subimos a YouTube? Porque se compartían unas píldoras muy valiosas y al final, bueno, nos hemos decidido en colaborar y poder compartir con vosotros todo su conocimiento a través de la gestión. Antonio, para que te conozcan un poquito más, cuéntanos un poco cómo comienzas en todo este tema de la gestión. Cuéntanos un poquito para que te puedan situar antes de que empecemos. Bueno, pues yo empecé gestionando otras empresas en otros sectores, en multinacionales y, bueno, siempre he estado gestionando equipos multidisciplinares y la gestión pura y dura de esta empresa. Por casualidad descubro el sector dental y empecé muy pronto y detecté que había una carencia sobre todo en temas de gestión, ¿vale? Y gestión de equipo y, como digo, gestión a nivel interno. Y nada, después de haber estado en varias clínicas y dirigiendo algún grupo de clínicas, en concreto 4 clínicas que gestionaba, decidí emprender y junto a mi socio odontólogo Juan Carlos Medina, pues llevamos ya casi 7 años con 2 clínicas dentales y la verdad que muy agradecido y con 20 personas ya en nuestra plantilla. La verdad que hemos crecido despacio, pero muy bien. Cuando digo muy bien, que el gran problema de las clínicas es hacerlo con cabeza y con un crecimiento, como digo, contenido, como se suele decir, ¿no? Y la verdad que ahí empecé y muy contento, la verdad. La verdad es que yo he visto los números porque cuando estamos creando este sistema de análisis de gestión, Antonio me ha enseñado los números y la verdad es que son muy buenos desde el primer día en el que abrieron y como él ha comentado, progresivos, con cabeza, reflexionando y a mí me impresionaron porque, bueno, en el pasado he ayudado a muchas clínicas con el tema del marketing y he visto que la gestión es un problema muy grave que no se tiene todo en cuenta, todo lo que hace falta, ¿no? Entonces, y lo que nos ha faltado quizás hablar, Antonio, es cómo te da por enseñar, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen sus clínicas, pero que tampoco se dedican como a compartir su experiencia o sus enseñanzas con otros. ¿Cuándo te pica el gusanillo de decir, oye, creo que lo estamos haciendo bien, quizás podríamos compartirlo con otros, ¿no? Bueno, pues también fue por casualidad. El mundo de la odontología al final es pequeño, ¿no? Y entre colegas, en este caso mi socio Juan Carlos, eh, hablaba con sus compañeros, con sus colegas en su grupo, él está continuamente formándose, como no puede ser de otra manera, para tener siempre lo último en clínica, en técnica y demás.
Y él siempre hablaba y a sus compañeros y colegas, como digo, siempre le llamaba mucho la atención, como bien has dicho, que estuviéramos creciendo tan rápido y bien, porque hay clínicas que crecen muy rápido y tienen un problema, ¿vale? Como decía un profesor mío, las empresas, como digo, mueren de éxito o de no tener clientes o en este caso pacientes. Eh, Al final hablaban entre ellos y, bueno, él me pedía, mira, tengo un colega que si le podemos echar una mano, que lleva ya aquí años, que no termina de funcionar, tal, porque no se viene un día y le echo una mano. Y bueno, yo encantado, se venía a la clínica, le daba mis herramientas, que ya hablaremos en un futuro de ellas, y herramientas propias. Cuando digo herramientas, son herramientas propias porque partimos de la base de que las clínicas dentales no es un negocio como cualquier otro al uso. Las clínicas dentales son negocios muy peculiares, que son muchas variantes y a su vez se entrelazan todas esas variantes para hacer, como digo, los números y una buena gestión. Entonces, después de ayudar a varios colegas de mi socio y otros conocidos míos, de haber coincidido con ellos en otras clínicas, de ahí surgió, porque todos me decían, oye, Antonio, ¿por qué no replica esto y demás? Porque la verdad que nos está viniendo todo muy bien y demás. Y a partir de ahí fue. El detonante clave fue cuando yo asisto a una formación y veo que en la formación, bueno, pues yo siempre estoy abierto y también a formarme continuamente y he visto mucho por internet y presencialmente también he pagado formaciones para intentar mejorar siempre mis propias clínicas. Siempre lo he hecho y en las mías propias, pues más todavía. Y fue el detonante de decir, oye, lo estamos haciendo muy bien. Según veo en formadores que se dedican a ello al 100%, pues lo estamos haciendo muy bien o incluso en algunas cosas, bajo mi punto de vista y humilde opinión, mejor. Y ese fue el detonante, de decir, oye, pues vamos a monetizarlo, vamos que otras clínicas también, ojalá me hubieran ayudado a mí también al principio, cuando yo empecé en este sector, como digo, en otras muchas cosas, porque al final yo fui creciendo a base de prueba, error, desde el minuto uno, allá por 2013. Entonces, ese fue el detonante, es decir, oye, he ayudado a otras clínicas, le está yendo bien, de forma altruista, y encantado de haberle podido ayudar. Tengo muy buena relación, como no puede ser de otra manera, a día de hoy, y vamos a darle forma y poder ayudar a otras clínicas. Ujú. Y en estas formaciones a las que asistías, ¿veías que los contenidos que compartían eran como muy importantes o eran muy superficiales o estaban bien o cómo los veías estas formaciones? ¿O veías que les faltaba algo o cómo las veías? A ver, era como muy ambiguo, ¿no? Ujú. Eh, a mí, mi metodología, que se llama Método 360, yo enseño todas las herramientas para que ellos tengan una autonomía, que aprendan a gestionar sus propias clínicas. Lo que yo he visto en otras formaciones, como bien dices, al ser más ambiguo, como que te dan tips y te dan ciertas fórmulas, pero no te guían, no te enseñan a gestionar desde dentro, desde la caja chica, como yo digo, circulante, etcétera, etcétera, o unos protocolos adecuados para cada clínica. Al final, cada clínica, insisto, es muy peculiar, dependiendo de los gabinetes y sillones que tenga, el personal que tenga, a lo que se dedique esa clínica. Entonces, como un tratamiento dental, que cuando damos normalmente un plan de tratamiento, un presupuesto, tiene que ser a medida de ese paciente, pues aquí pasa igual, ¿no? En las clínicas dentales, cada clínica es muy peculiar y hay que amoldarse o adecuar esa herramienta. Entonces, es lo que me he dado cuenta, ¿no? Que todas los cursos de formación que he asistido, ponencias, etcétera, etcétera, que han sido muchas, eran muy ambiguas, como digo, y una herramienta muy generalistas cuando en este sector, insisto, tienen que ser adecuadas para este sector, que son como las que yo me he ido formando poco a poco a título propio, con unas tablas de Excel muy peculiares para distintas eh, cuestiones de la gestión. Yo he visto el sistema de Antonio, que es Gestión 360, ¿no? ¿Has comentado?
Método 360. Método 360. Y a mí la verdad es que me ha impresionado porque son herramientas, como él comenta, súper concretas, súper eficaces y aplicables al mundo real, al día a día de la gestión clínica. Y yo veo que al final las herramientas que son importantes sirven sobre todo para tener un termostato, ¿no? De cómo están las cuestiones y saber actuar en consecuencia. Ya hablaremos de algunas herramientas en otros vídeos, pero a mí, por ejemplo, una que me chocó mucho, así para un poquito pues, empezar y comentar una muy por encima, es una herramienta que te permite saber la rentabilidad que tienen tus presupuestos respecto a tu paciente, ¿no? Porque muchas veces vamos a ciegas, hacemos promociones, no sabemos muy bien la ganancia que estamos teniendo y para mí esa herramienta no la había visto nunca y la verdad es que me pareció muy potente para poder hacer presupuestos con una rentabilidad adecuada y tener unos márgenes, ¿no? Que creo que es algo también bastante importante. Y en toda tu carrera, Antonio, enseñando otras clínicas o viendo, analizando otras clínicas, supongo que te habrás encontrado con errores, con problemas, con cuestiones que no se han hecho de la mejor forma. ¿Tienes alguna experiencia, alguna anécdota, algo que quisieras compartir, que tuvieras decir, oye, pues en España las clínicas no están gestionando del todo bien este tema? O si quieres compartirnos algún tema de esto. Pues sí, bueno, la más típica, la que me estoy encontrando, no en todas, gracias a Dios, pero bueno, partimos de la base de que cuando un odontólogo termina de estudiar, siempre la mayoría, el 80% tienen en su cabeza en emprender y tener su propia clínica. Es normal, quieren trabajar para ellos y a su manera. Eso es algo normal. El problema cuando viene, cuando ellos siempre se ven, o la mayoría, si siempre me lo han trasladado y en las formaciones siempre suelto eh, esa coletilla y suelen reírse todos porque es lo normal. Ellos siempre empiezan viendo sillones o viendo el diseño de la clínica. Eh, no hacen un plan de empresa, nadie lo ha formado para ello, no van a los números. Para no desviarse, ellos siempre empiezan por ver el sillón más bonito, qué orto voy a comprar, o qué diseño voy a tener en mi clínica, ¿no? O qué color voy a pintar las paredes. Eso es lo último, como digo. Eso es algo que se repite muchísimo. Pero así como anécdota, perdón, como tal, es muy típico también clínicas que facturan mucho dinero o bastante dinero y muchos meses tienen problemas a la hora de pagar las nóminas. Eso pasa ahí mucho, o sea, fijaros lo que estamos hablando, ¿no? Tener dinero, facturar, como siempre les digo a ellos, facturar que no ganar, ¿vale? Son cosas muy distintas. Facturan mucho y no tener dinero para pagar nómina o tener un problema a la hora de pagar nómina. Eso es muy común y aunque hay gente que puede decir, ¿y eso cómo va a ser? Pues es más típico de lo que... Lo que pasa que al final es normal, que suele ser que también pasa en las formaciones, que luego a solas me suelen decir, oye, esto que has dicho, me he sentido totalmente reflejado en ello porque me pasa. Lo que pasa es que me da reparo, vergüenza decirlo en público, pero es la realidad. ¿Cómo puedo mejorar esto? Eso pasa mucho. Es lo que veo en el sector. Yo he hablado con un montón de dueños de clínicas en los últimos 5 años y me he dado cuenta de que pocos realmente, lo que tú dices, aun ganando mucho dinero, no he visto una gestión muy eficaz, muy organizada y saber dónde se va el dinero y dónde no, sino que es más, a lo mejor lo delego en mi contable y trimestralmente me dicen, oye, pues vas ganando o vas perdiendo. Y luego quizás pensamos de dónde vienen los problemas y no analizamos adecuadamente la causa y quizás tomamos malas decisiones para solucionar el problema basado en que me he llevado un mal día hoy porque he visto que las cuentas no me están saliendo y empiezo a tomar decisiones inadecuadas. Has dicho dos cosas muy interesantes. Al final, lo he visto también, ¿no? Que cuando abres una clínica, pues a lo mejor pues me fijo en la decoración, en el diseño, en las aparatologías.
Pero sí he visto que en tema estratégico, tanto de cómo voy a hacer crecer la clínica como en números, ¿no? En cómo vamos a gestionar todo este tema y hacer previsiones, pues como se suele hacer, ¿no? Previsiones poniéndonos en el peor lugar, en un lugar normal, Pesimista, ¿no? correcto. Claro, sí, vamos a abordar un poquito ese tema, porque una clínica que empieza nueva, ¿qué es lo que tendría que hacer para que no fuera tan a lo loco o arriesgando tanto? ¿Tendría que tener como una previsión de fondos? Porque yo he visto que se gastan todo el dinero, abren la clínica y a rezar que se llene. Muchas veces no les queda ni para hacer una campaña de algo, ¿no? Totalmente, Entonces, totalmente. ¿qué es lo que A ver, recomendarías tú ahí? lo primero que tienen que hacer es un plan de empresa. O sea, Mm, oye, Antonio, yo no sé hacer un plan de empresa. Pues tendrás que buscar a alguien que te, igual que te busca un arquitecto, igual que te busca un decorador, pues mm, buscarte a alguien que te realice ese tipo ya, de tema de un plan de empresa. ¿Por qué un plan de empresa? Porque al final el plan de empresa es la guía, lo que te va a guiar, como bien dices, para no desviarte o desviarte muy poco. Es importantísimo. Buscarte una buena gestoría, asesoría, por supuesto. También es muy típico que lo vean como un gasto y siempre intenta irse al más barato. Todo lo mm, contrario. Yo lo veo como una inversión. El tener una buena asesoría, una buena gestoría te va a ayudar muchísimo, máxime si no entiendes de tema ni contable ni fiscal. Eh, no lo ve, que nunca lo vayan a ver como un gasto. Tienes que ver varias opciones y la que más te convenza, pues ahí me quedo. Pero el dinero es importante de una gestoría, sí, pero insisto, si es buena, yo estoy muy tranquilo porque a futuro, fiscalmente hablando, que luego ya abordaremos también otros temas en el futuro, es súper importante el tener una buena asesoría. Eso por ahí. Pero lo principal es la ubicación de la clínica. ¿Dónde voy a montar mi clínica? Lo que tengo ujú, que hacer es un estudio de mercado, ubicación, renta per cápita, competencia, etc, etc, etc. Eso es también muy importante. Es muy típico también que no, yo voy a abrir la clínica porque mi amigo, su padre tiene un local, me lo va a dejar muy económico, sí, pero ¿dónde está ubicado? ¿Dónde va a ubicarte? Tienes que tenerlo muy claro. Por eso también hay que hacerlo y no es tan difícil el hacer un estudio de mercado para saber la ubicación de una clínica. Pues también es para mí súper importante. No vale en cualquier localidad, no vale en cualquier zona de la ciudad, etcétera. Hay que ver muchas variantes. ujú, Oye, que a mí la competencia no, yo siempre he dicho en otra experiencia gestionando otras clínicas y en la mía propia, a mí la competencia no me da miedo, pero tienes que tener muy claro que conlleva el estar cerca de la competencia o irme lejos de la competencia, ¿vale? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. A partir de ahí, yo siempre recomiendo hacer varios escenarios, optimista, realista y realista pesimista. Por supuesto que sí. ¿Qué quiere decir eso? Pues yo tengo que ver si perdón, a 6 meses vista, una vez que yo abro mi clínica, hasta cuándo, como bien has dicho, con la tesorería que tenga, hasta dónde voy a aguantar si no me va bien. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque como bien has dicho, si hay clínicas que no tienen un euro cuando abren la persiana, si estoy 3, 4 meses que no me entran los pacientes, que yo creo, y siempre va a pasar, sobre todo cuando estamos de cero, o me da igual, o si cambio de ubicación o he heredado una clínica, pues también tienes que tener en cuenta que te puede ir mal. Pues, ¿hasta cuándo puedo aguantar sin circulante? Al hilo de eso, siempre voy a recomendar, hay herramientas bancarias que te van a ayudar, ¿vale? Como puede ser una póliza de crédito o un confirming para tener un remanente a X meses vista. Por supuestísimo que sí. Yo siempre lo voy a recomendar. Si no tienes tesorería ahora en la persiana, mal vas. Mal vas porque va a empezar a desesperarte y ahí es cuando comienzas desde el minuto uno a hacer cosas que en realidad no quieres hacerlas. Me refiero a tratamientos dentales. Eso también pasa mucho. Cuando estás desesperado, empiezo a hacer tratamientos que realmente en otras circunstancias no lo haría. Entonces empezamos mal. Y pues, son los consejos o lo que yo siempre voy a recomendar. Es importantísimo el abrir de una clínica de cero. Un negocio cuando está en modo supervivencia
muchas veces hace cosas como tú dices que no te deberíamos hacer, quizás una oferta que no te es rentable, quizás estamos empezando a atraer a un tipo de paciente que no es el paciente que realmente quieres para tu clínica. Luego, si te va bien gracias a esas ofertas a lo mejor muy agresivas que puedas lanzar porque estás en una situación muy crítica, y lo empiezas a llenar, puede que no tengas rentabilidad para crecer, puede que hayas llenado tu clínica de una manera que no es la que te realmente por el que abriste. Y luego cambiar esa dinámica es difícil, es compleja. Y puede que te hayas metido en un agujero del que luego es muy complejo y muy difícil salir. Yo, por desgracia, he visto muchas situaciones de ese tipo, de dos grandes errores, la ubicación y luego la ansiedad de no tener fondos y de depender de una técnica de marketing de última hora para una promoción y conseguir así ir solventando. Me ha causado curiosidad una cuestión que has comentado para elegir el tema del local, ¿no? Yo tengo un amigo que abrió un restaurante en Palma de Mallorca y él me comentaba que se sentaba ahí donde estaba el restaurante y contaba a la gente que pasaba a la hora por delante para hacer como una media de cuánta gente podría entrar a su restaurante. No sé si en clínica dental nos puedes dar así como alguna clave para que la gente sepa cómo escoger bien una ubicación, porque has comentado, quizás sea mejor cerca de competencia o lejos. No sé si es bueno una calle súper céntrica o no. ¿Qué dos o tres cuestiones son súper importantes a la hora de elegir la ubicación? Que tú veas que dices que esto es muy importante. Lo principal es la ciudad, ¿vale? Si yo ya tengo concretada la ciudad donde yo quiero abrir, ver los habitantes y el número de clínicas que hay en la ciudad. Eso es lo principal. Una vez que tengo la ciudad para concretar la zona, como bien has dicho, si yo siempre digo lo mismo a todos los alumnos, si yo estoy seguro de mi trabajo y del equipo que tengo o voy a tener, que es también importante, es otra pata muy importante de la mesa, el equipo. Antonio, estoy de cero y estoy yo mismo y poco más, tengo que empezar a abrir. Si yo estoy seguro de mi trabajo, a mí no me da miedo la competencia. De hecho, hay algo muy común que siempre han hecho la comunidad china a la hora de abrir Ujú, negocios. Se van donde hay más movimiento y más tiendas similares a la mía. ¿Por qué? Porque va a haber gente, va a circular muchas personas y eso al final te va a venir bien. Pero también, como digo, es importante el tema del aparcamiento, muy importante. Si tengo zona azul, si tengo un parking cerca, si estoy a la afuera y hay suficiente zona donde aparcar, porque al final el paciente, como todo en la vida o clientes en general, vamos con el tiempo siempre mal y queremos llegar y aparcar pronto, también para los retrasos de la clínica. Son muchas variantes. ¿Vale? Pero es que son casos muy concretos que hay que estudiar. Yo las dos clínicas que tengo propias son muy diferentes. Una la tengo en una calle peatonal, ¿vale? En una ciudad y en otra ciudad la tengo en un sitio céntrico donde hay días que es complicado aparcar. A día de hoy eso más o menos me da igual. Gracias a Dios ya tiene 7 años de vida. Tenemos bastantes pacientes y la mayoría nos vienen referidos. Entonces, al principio, bueno, fue un sitio que era muy visible, que es lo que me interesaba, cerca de la competencia, como digo, y poco a poco nos hemos hecho un hueco y demás. Y como digo, sin embargo, en la otra clínica, en la ciudad vecina, una calle peatonal, mucho paso de gente, bueno, el aparcamiento es cómodo, son cosas distintas, son casos muy concretos que hay que ver. Tampoco ujú, no puedo dar un consejo, decir, oye, este es el sitio ideal. El sitio ideal tiene también, es muy ambiguo, tiene muchas variantes, ¿vale? Pero sí, esos tips son importantes, aparcamiento, competencia, hay muchas variantes. Lo que nunca haría yo a día de hoy, eso jamás lo haría, y que me perdonen los que así sean, y de hecho gestiono a día de hoy alguna clínica que está en edificios, primera, segunda, tercera, cuartas plantas. Ya siempre voy a aconsejar una planta baja porque al final ley de probabilidades es más difícil que te llamen al timbre y suban, a no ser que sean referidos, que pasen por la calle y digan, oye, mira, pues tiene buena pinta esta clínica o tal, voy a pasar.
es más fácil evidentemente en una planta baja. Yo nunca abriría una clínica en un piso. Yo lo he visto en las campañas de marketing en clínicas con las que he trabajado, que al final si estás en un piso tienes que hacer todo el marketing para que vayan allí y no vas a conseguir nada de la gente que pasa por la calle, ¿no? Bueno, pues creo que hemos compartido bastante valor en esta primera colaboración y yo creo que ya lo podemos dejar aquí para que tengamos distintos temas de los que hablar en siguientes colaboraciones. Y si quieres contactar con Antonio, aquí en la descripción hemos dejado su correo electrónico. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, estará encantado de poder contestártelas y a lo mejor pues puedes formarte con él o puede convertirse en tu mentor. Quién sabe. Ahí dejamos su correo electrónico porque, bueno, si quieres profundizar en estos temas o en temas de gestión, ahí tienes una persona de confianza que te puede echar una mano. Bueno, si quieres, Antonio, lo dejamos aquí. Perfecto, muchísimas gracias, Víctor. Bueno, hasta luego. Saludos.